Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar es escucharnos, conversar es mirarnos, ver al otro. ¿Y para qué ver al otro? Quizás para entender, quizás para ejercer ese ejercicio necesario del diálogo, de descubrirlo, para vincularlo finalmente, para vincularse. Y de eso queremos hablar en estas Conversaciones sin Pauta, de los vínculos, de si están los vínculos tejidos, de si se han ido rompiendo, de si se han ido adelgazando. A veces está la sensación, tengo la sensación a veces que como que vamos medio solitarios, y de eso queremos hablar con la psicoanalista, con la escritora, autora además de libros muy interesantes y premiados también, Constanza Michelson. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, Claudia, ¿qué tal? Qué gustazo tenerte aquí, porque yo tengo la impresión de que tú eres una psicoanalista activa que está en el diván, pero que también mira mucho a la sociedad y siempre con más preguntas que respuestas. Siempre con más compasión por la humanidad que nos puede constituir que por la certeza de dictar a veces un diagnóstico. No sé. ¿Sí? Es que eso nos deja medio solos. Te estaba escuchando tu presentación y pensé rápidamente en algo que, claro, que venía pensando, no es porque sea tan rápida para pensar, pero lo venía pensando, ¿sabes por qué? Porque estoy empezando un libro, te contaba justo hace un ratito, estoy empezando a trabajar una idea y bueno, volví y dije, ¿sabéis que a veces actualizarse no es pensar hacia adelante? O sea, porque hoy día hacia adelante además como muy cerca, es como cuando uno ve Black Mirror y uno dice el futuro es como ahora mismo y lo hace terrorífico, es como que no hubiera distancia. Así que a veces hay que, bueno, que quizás es muy psicoanalítico, ir para atrás. Bueno, y nada, volví al Génesis, a los mitos griegos, entonces estoy trabajando justo, me volví a leer Edipo, que tampoco me acordaba nada, no sé si esas lecturas como más escolares y todo, volver a leer, es encontrar y acordarse o pensar, quizás por primera vez, que esta gente está inventando las leyes para ser humano. La gente que está, tanto la Biblia o la tragedia griega, el teatro, la tragedia, están pensando a ver qué es ser humano. Que es un momento medio parecido ahora también. Entonces, bueno, a propósito de Edipo y esta cosa de qué son los vínculos, todo el problema de Edipo, sería muy largo que contar el rollo en el que estoy metida, pero empieza a ser como la biografía de Edipo hacia atrás. ¿Por qué la maldición? ¿Por qué el papá? ¿Por qué el abuelo? ¿Por qué su ciudad, Tebas? ¿Por qué estaba maldita Tebas? Y cómo un problema político no resuelto termina en un problema sexual muchas décadas o mucho, qué sé yo, siglos después en una familia, en una persona, ¿no? Y todo el tema de Edipo es, o la escena crucial, es qué significa darle lugar al otro. Cuando él, que es la escena crucial de Edipo, no sé si para los que no saben o los que se acuerdan, es cuando él mata a su padre, que no sabe que es su padre, uno va al oráculo, el otro viene de vuelta al oráculo, tienen que pasar por un camino que se supone que era angosto, pero nunca tanto, y uno mata al otro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no siguieron la ley mínima del tiempo? Que es primero pasa uno y después el otro. Todo en Tebas es así. Tebas fue fundada por un forastero, pero al mismo tiempo que se funda por un forastero hay un crimen y además aparecen guerreros desde la tierra, y el conflicto eterno de Tebas fue ¿de quién es la ciudad? ¿De los sembrados, que se llamaban los autóctonos, o de quién funda por la palabra? Con el lenguaje. Entonces dije, ¿Y tú leyendo esto en este... Pero déjame para cerrar la idea, para que no creáis que me fue a cualquier parte. No, sí sé es que todo el problema de esa tragedia es la pregunta, ¿qué significa ser lugar? Y después pensaba, bueno, ¿qué significa ser lugar? Piensa tú, ¿qué hace el primer hermano del Génesis para hacerse lugar? Mata. O sea, esta cosa de ser hermanos y dar lugar al otro y los vínculos no tienen nada de obvio. Eso en primer lugar. Toda esta gente antigua estaba pensando en ese problema porque se ha dado cuenta que no era obvio. Y tampoco tiene que ver con bondad, como con el buenismo. Yo creo que precisamente todo esto que pasó en el último tiempo del buenismo que despertó el malismo, que esta cosa del lugar hay que sospechar que no tiene que ver con ser bueno. Tiene que ver con un orden. Hay una ley mínima del tiempo. Primero pasa uno, después pasa el otro. ¿Qué pasa cuando eso cae? ¿Por qué a veces eso cae? Y chocamos. Y solamente da la impresión que hay lugar para uno. ¿Y estamos en eso? Yo creo que sí. Claro, porque en el fondo lo que tú señalas es interesante, porque tú vas a una génesis en el que también te encuentras con una naturaleza humana más primitiva o más real o más raíz, en que hay que matar al otro.
Pero también hoy día estamos en un discurso de que lo que nos falta es lo colectivo, ver al otro, acogerlo, la necesidad de ir como en tribu, pero entonces lo que está imperando es esta necesidad de matar al otro para yo estar bien y tener ese camino despejado. Claro. Porque si estamos así... O sea, a mí lo que me interesa es precisamente esa contradicción. Por eso digo que esto no se trata como de apelar a ser buena persona. Esto no es hacer una pastoral, en el sentido de seamos buenos, hay que ser niños, acuérdese compartir, todas esas cosas de socialización. A mí me parece que todo lo que pasó en los últimos años, con todas las buenas intenciones del mundo, de querer corregir injusticias y todo, se moralizó. ¿El estallido nos moralizó? Desde allí lo pondría un poco antes. El estallido yo creo que está inserto en una... Seguramente hay otras cosas pasando y que tiene que ver con Chile mismo y otras cosas, también con el mundo y el momento, pero la narrativa tiene que ver esto los buenos y los malos. Y por mucho tiempo antes de eso, lo que hoy día se le ha llamado el woke, con la corrección política, que se mezcla a veces con buenas intenciones y a veces con tontera, pero esta idea de que entonces vamos a hacer el bien, vamos a ser inclusivos, vamos a todas las buenas intenciones, corregir toda la injusticia. Y la pregunta es, ¿qué salió mal? Que entonces... Mucho. O sea... que no queríamos segregación y se segregó más. Y muchos estaban advirtiendo eso, decían, cuidado con esta narrativa, esto no se puede moralizar, esto no se puede tratar de que tú eres bueno y el otro es malo. Mira, conversé con unas chicas, piénsalo así, argentinas, que trabajan en educación y estaban haciendo un encuentro que me pareció muy interesante cómo planteaban el problema, porque medias cabreadas decían, a ver, uno no puede decir, o las instituciones no pueden ponerse, o las personas, una chapita, así como los sellos de la comida, y decir... Somos inclusivos. Uno no puede decir eso. ¿Cómo sabes? Tú intervienes, luego miras hacia atrás y ves si tu intervención generó inclusión o no. Es decir, lo que quiero decir y con lo que yo discuto es cuando uno dice voy a ser bueno, voy a ser inclusivo, o yo soy esto, porque cuando yo soy esto, tú eres lo otro. Entonces, por más que mi contenido o mi tema sea quiero corregir la injusticia, vuelvo a ser injusto. La sintaxis de eso vuelve a segregar. Entonces, por eso insisto tanto, eso que nos pasa y esa necesidad que tenemos, que es real, lo que tú dices me parece, de sentir que estamos solos, de que necesitamos estar con otros, de que los vínculos están rotos, de que hay un respeto que falta, de poder sentirnos... O sea, no lo sé, creo que hay sectores, cuando uno habla además con algunos sociólogos, hay sectores que todavía mantienen el vínculo del barrio, el vínculo del vecino. Las encuestas muestran que la gente al interior de sus casas sigue valorando a la familia como el núcleo central. No lo sé. Creo que quizás en la vivencia existencial hay una mayor soledad o una sensación de ir más roto o menos acompañado. Pero como que en lo concreto de la familia opera. Pero mi punto es por qué a veces... Pero que es encierro igual, po. Es encierro. Sí, pues quedarse un poco ahí. O sea, la pregunta es por qué todo este proyecto de ser de la ciudadanía del mundo, en el fondo, de salir de lo plural, o sea, la pregunta es si, claro, uno sigue valorando esos lugares porque son necesarios, porque tenemos miedo también de salir y al encuentro con otro que se ha vuelto hostil. Entonces esa es la pregunta, ¿por qué a veces, y es la pregunta antigua, a veces la ciudad o la ciudad mental se vuelve estrecha cuando no es un tema geográfico, no un tema de kilómetros, ¿no? Es un tema de ¿por qué no puede haber lugar para todos? ¿No? Porque quizás hemos ocupado mucho la palabra, a mí me sorprende, siempre lo digo que yo estudié en Argentina y la diversidad no era una palabra que estuviera en ese minuto en los discursos políticos. Se ejercía, la diversidad estaba. Tú la veías en un bar, se sentaban diversas personas y compartían los viejos con los jóvenes, el estudiante con el nerd, con el rockero. Existía. Pero acá hay una gran... se subraya insistentemente la necesidad de la diversidad porque no la tenemos. Pero quiero ir a una frase tuya que tú decías, son tiempos de comer sin digerir y pensar sin procesar. Y me retumbó esta frase porque... son tiempos de comer sin digerir, o sea, es sin saborear, es como sin tiempo, de nuevo. Sin tiempo. Es que el tiempo, por eso digo que a veces el espacio no hay que pensarlo como en una cosa geográfica. A veces cuando se nos ocurre que el de afuera es el malo y tiene que salir, porque al final piensa tú esto, que una ciudad
En ese sentido, una ciudad mental es siempre la pregunta quién pertenece, quién no, quién cabe y quién no cabe. En la fiesta, en el curso, en el grupo, en la familia, en el chat. Siempre la pregunta quién es parte y quién es y quién no es, ¿no? Y esa pregunta a veces, claro, se tensiona más cuando hay algo. Esto es lo que estoy pensando, como Edipo, no es que falte espacio. Hay algo que el tiempo provoca que rompe el espacio, que no haya lugar para otro. Te lo pongo así, una crisis de pánico. ¿Qué es lo que es? No hay tiempo, no hay futuro. Es solo un instante donde el cuerpo es todo y crees que te va a morir o enloquecer. En la crisis mental, cuando se rompe el tiempo, o dicho de otra manera, una crisis mental es que se te rompe el tiempo, la dimensión del tiempo. Entonces, ahí está el impulso. Si no haces eso inmediatamente, te va a morir, o esa es la sensación, o la ansiedad. Es como que no hubiera tiempo para esto y después tiempo para lo otro, o para pensarlo un poco, y después ves qué hace, en vez de llamar al tiro a esa persona y pelearte o lo que sea. Ya, esta instantaneidad como... Tiene efecto. Como un efecto. ¿Tú ves esto también en las relaciones? Bueno, tú lo ves en la ciudad, tú lo dices... Pero en relaciones que tienen que ver más... he pensado mucho en el tema de la pareja, en el deseo. Lo hablaba la otra vez con la sexóloga Renata Ortega, como me decía, el deseo en sí, no la calentura, el deseo como algo que no está tan presente en la manera de relacionarse. Y tú también hablas bastante como de la vida sexual en los chilenas, o en general en el mundo, pero no como algo que estuviera dado, sino que algo como de rendimiento. ¿Hay algo de eso? O sea, lo mismo que comer sin digerir, hay distintas maneras de relacionarnos con las necesidades o con los instintos, si tú quieres, que a veces son mucho más cortos y más precarios, ¿no? Que cuando es puro lo maquinal, tengo hambre, como, es decir, cuando no hay tiempo para disfrutar, para pensar una comida, para conversar una comida, es decir, esa complejidad es el campo del deseo. Se piensa así en psicoanálisis y que tiene que ver con esto de comer sin digerir. En el fondo, el primer momento psicológico de un ser humano, cuando nacemos, no nacemos con un yo, no nacemos diferenciados, yo y mi mamá, yo y el otro. Eso está pegado. Cuando hay un accidente y cuando algo pasa, nosotros hablamos, bueno, es el estado de la psicosis. Después, no hay una separación entre yo y otro. Por eso a veces en la psicosis se escuchan voces que uno no puede distinguir si son mías, son de otro o vienen de adentro. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces, todo eso llamado, esa operación psicológica que se llama separación, ¿qué es lo que es? Que de repente entonces esta guagua solamente tiene tensiones corporales, tiene hambre, tiene sueño, tiene rabia, ¿no? Y le dan o no le dan cosas. Con el tiempo, ¿cierto? El psiquismo se va desarrollando y va entendiendo que las cosas no están ahí dadas, que hay alguien que se las da, alguien que va y viene más encima. Es decir, ¿cuándo esto se empieza a complejizar? Cuando empieza a crecer el psiquismo, cuando tenemos obligatoriamente que esperar. Ahí aparece el tiempo y no hay caos. No hay caos de pulsiones. Que piénsalo, cuando grande la ansiedad es eso mismo, es la guagua. O la crisis mental o la crisis de pánico es la guagua de nuevo, es ese estado psíquico. Hay una regresión, si tú quieres. Eso no se va, no queda en la guagua, nos queda siempre pedacitos de eso, ¿no? Cuando uno quiere algo al tiro o el que no me llama. Eso el no poder esperar no es que se resuelva para siempre. Ahora, hay épocas, la nuestra me parece, o hacia donde vamos, todos los juguetes que inventamos han tenido el propósito de acortar esa espera. Y eso nos está cambiando. A mí no me parece casual, ponte tú, que todo esto que se habla hoy día del aumento disparado de los diagnósticos de autismo, del espectro autista. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es? Digamos, o sea, hay algunos que dicen, bueno, o sea, es algo químico, no sé qué. Bueno, del psicoanálisis, al menos la hipótesis o la pregunta que al menos hay que hacerse es qué pasa con cómo nos estamos constituyendo como seres humanos, que de alguna manera el autismo es eso, es que hay algo de esa primera separación entre yo y otro, por lo tanto tengo que esperar. Y en la espera viene la complejidad, pues cuando espero entonces tengo que hacer algo con la vida, irme, crear, la comida se complejiza, todo empieza a crecer, ¿no? Si no hay espera, nada crece, es puro impulso. Entonces, ¿qué pasa? Que esa distancia, eso está medio fracasando, no sé si me explico. Sí. Y eso tiene efectos pues en todas las patologías de los impulsos. Habrá que preguntarse si algo tiene que ver con esta cosa disparada, ¿no? del espectro autista. Sí, pero claro, es que la palabra espectro es lo que te abre. Bueno, ahí nos cambiamos de tema, pero sí, te abre porque pueden ser finalmente problemas de maduración y eso tiene que ver con el tiempo. Darle el tiempo que esa particularidad de ese ser humano puede tener, que es distinto de otro que una bala. Pero también efectivamente hay casos
cada vez más, no sé por qué, de niños, niñas, sobre todo niños con espectro autista que tienen muchas dificultades para relacionarse con otro, que no es un tema solo de madurez o de tiempo, sino que... De estructura. De estructura. Sí, pues eso es una pregunta, al menos para mí, para mi disciplina, es una pregunta, pues algo que hay que pensar, es que si de verdad hay sobrediagnóstico o de verdad está pasando algo. Es una pregunta, yo no tengo esa respuesta evidentemente. Es una pregunta. Pero claro, es algo que hay que pensar qué nos está pasando, que entonces, o sea, cuando uno piensa, cuando aumenta un diagnóstico, hay que pensar qué tiene que ver el mundo con eso, en el sentido de qué nos está pasando. Leer cuál es la sintomatología o la estructura. Ahora, de eso. uno podría hacer ese mismo ejercicio respecto a qué nos está pasando en Chile, cuando vemos que la línea de enfermedades mentales sigue siendo alta en comparación con el resto de los países del mundo, pero veamos América Latina, que se disparan el consumo de fármacos que los puedes comprar en la feria, en el Biobío, tú encuentras todo, la amplia variedad de medicamentos. También podríamos decir que nos pasa. Pero en todas las esquinas hay farmacias. Y en todas las esquinas hay farmacias. Sí. Entonces mi pregunta es como, ¿qué nos pasa? Esto es una cosa de ansiedad. Está bueno lo del tiempo, porque en el caso del tiempo también es como no permitirte estar un rato mal. Eso. Ahora, por eso digo que hay una especie de convergencia. ¿Cómo decirlo? Es toda esta cosa de, cuando yo hablo, hacer este símil entre la psicología, el desarrollo psicológico y los sociales, porque están ligados, digamos. No es que, a ver, ¿cómo lo digo? De alguna manera, imagínate que esto que nos cuesta toda la vida, que es separarse, siempre nos estamos separando de algo, además, o sea, siempre hay que separarse de que no puedes comerte todos los chocolates, separarte de que nunca te quieren, de la idea de que te tienen que querer de una manera y no te quieren tanto, siempre nos estamos separando de cosas. Como que una amiga psicóloga me decía, uno tiene que acostumbrarse a duelar, como estar siempre haciendo un duelo. Bueno, eso es un trabajo artesano y un trabajo de la vida. Piensa que la pobre guagua que alguna vez fuimos tuvo que hacerlo sin ninguna herramienta. Y a veces eso no salió bien, ¿no? Entonces, cuando no sale bien el duelo, eso se transforma en resentimiento. Mi mamá tonta que no me da no sé qué, o el mundo tonto que no me... tonta mesa, dicen los niños, ¿no? La culpa es de los emigrantes, la culpa... ¿Me entiendes? Es decir, hay algo de la frustración, si tú quieres, o del tener que esperar, hay algo de la condición de la vida que se transforma en muchas cosas. Ahora, poder hacer algo con eso, que sea duelar, comprender que la vida es más o menos, pero igual algo hay, que algo uno puede hacer con eso, que en ese espacio, en vez de que sea ansiedad, podría ser constructivo. No es como que ya uno se convenza así. Sí. Es cada vez, es un trabajo, a veces uno se asusta y vuelve atrás. Y esta cuestión estamos vivos. Pero no hay ganas de eso. Y también te dicen, espérate, no ¿qué tengo es el punto? tiempo. ¿Qué nos dice el mundo? Ese es el punto. O para qué hemos hecho qué es el progreso también, muchas cosas, pero una de esas cosas es tratar de alivianar esa ansiedad, la ansiedad que es el desear algo que no está, es decir, entre un punto y otro, que hacer entre medio, que la ansiedad es tratar de hacerlo rápido, de juntar eso. Bueno, la pastilla, los anestésicos hacen eso, ¿no? Como modelo, o que hoy día todo es instantáneo, pero hay una pérdida. ¿Y cuál es esa pérdida? La complejidad y además un protector mental que es aprender a esperar y que siento una rabia enorme, no sé, quiero no sé qué. Espérate un poco, trata de entender qué pasó. Capaz que el otro tenga sus razones, quizás no es que está tan mal, quizás que no es que te tenga tan no te quiera hacer daño. O sea, el tiempo para pensar es un tiempo. Claro, y eso si uno puede decir, ¿qué es la salud mental? Tiempo. Eso es. Claro, y ¿qué es una terapia? Tiempo. También. Sí, pues es como aquí vamos a venir a pensar. Si acaso todavía, que todavía hay obviamente, pero la intención de ir a pensar, o muchas veces la cuestión es como, díganme qué tengo que hacer. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ya, pero no todo el mundo quizás tiene la disposición de querer entrar en sí mismo. O de salir de sí mismo. O sea, es que yo pienso al revés, como ir a desconocerse para tener libertad para inventarse. Ya, pero no todo el mundo tiene los recursos económicos. Total. Y no todo el mundo tiene el tiempo y la posibilidad. Entonces, de todas maneras. Yo creo que ese es cuando somos sociedad, ese es un punto esencial, que no es solo un tema de voluntad, también hay un tema de no poder y de que finalmente... O de que el mundo te dice hay otros remedios, po. Claro, hay otros remedios.
y también donde el tiempo va demasiado rápido y si tú te bajas del tren, sientes que te quedaste abajo. Totalmente, ¿no? Estamos en ese problema, sí. Y además que ese problema no es como acá decir la panacea es ir a terapia, no sé, para alguna gente podrá hacerlo, para alguna gente le gustará o podrá, pero más bien es la pregunta, ¿cómo se inventa, cómo se hace? Volviendo a los griegos, el teatro griego era una instancia social. Y sabéis que el teatro griego, todas estas cosas las aprendí ahora hace poco, porque le insisto, estoy en esto, no es que las supiera. Pero el teatro griego era súper interesante porque fue una cuestión inédita. Duró un siglo, o un poco menos, porque antes estaban los mitos, es decir, los dioses que intervenían, es decir, los héroes de los mitos representan los conflictos entre los dioses, que hoy día sería como los conflictos en uno mismo, los conflictos en el inconsciente, el amor, la guerra, etcétera, ¿no? Y lo que hace la tragedia, en el tiempo de la tragedia, la sociedad griega ya había madurado, estaba avanzando, es decir, estaban apareciendo los filósofos, el logos, o la razón, esta cosa de los dioses medio que era como anticuén. Sin embargo, ellos demoran ese tránsito, ya abren esta puerta e instalan en la ciudad esta cosa que también tiene una cuestión como política y terapéutica, que es el teatro. ¿Y qué mostraba el teatro? Es decir, los héroes acá de los mitos antiguos como que empiezan a ser diferentes, empiezan a tener algo de voluntad y autonomía, por eso Edipo, leía por ahí que claro, Edipo antiguo viene de otra historia, nunca tuvo este problema de descubrir que tiene la culpa. Eso solamente pasa en el momento de la tragedia, que es decir, ok, yo no tengo la culpa en el sentido de que yo no sabía que maté a mi padre, igual mató a un hombre. Es como que los griegos dicen, ya, vamos a creer en la razón, en nuestro progreso, pero no nos olvidemos que parece que igual el ser humano se ve tomado por cosas, pasiones, dioses, si tú querés le llaman, que no nos hace tan libres. Y ellos quisieron pensar en eso, demorarse un siglo en pensar eso hasta que eso se cerró, chao pescado, cambiaron los temas y vamos con la razón para adelante. Nosotros estamos hechos de eso. Totalmente. Entonces, ¿no será momento de abrir de nuevo esa hendidura y volver a mirarnos y decir, nadie se conoce tanto? Ese es el tiempo para poder pensarse cómo actúan los conflictos en uno mismo, como eso a veces lleva a que uno los proyecte en el otro, los proyecta políticamente. O sea, yo creo que parte de la locura que uno siente que hay en el mundo político, mundial, es como que uno dice, esta gente, o sea, y nos estamos acostumbrando, lo peor de todo, a hablar en el lenguaje loco. La Siri Husband escribió una columna y le puso una palabra a eso y dijo que los medios están haciendo un sane washing, como hablando en lenguaje loco, haciendo como que no es loco. Dándole lugar a eso destruye el mundo. Pero también esos locos son elegidos. Esos locos llegan ahí elegidos por ese tono, por esa performance, por lo que emanan, porque ejercen un tipo de liderazgo que la gente a lo mejor añora, extraña, quiere o se quiere vengar de otro. Está gatillado de la rabia, no tengo idea. Sí, pero son elegidos. Estoy de acuerdo, bueno, eso, o sea, por eso son digo elegidos para finalmente también actuar muy autoritariamente. Ya, pero justamente ese es el punto. O sea, si esto fuera Grecia antigua, dirían, esto sería la tragedia, es decir, el ser humano es autodestructivo y lo puede hacer políticamente también. Puede hacer cosas en su contra. Entonces, cuando solamente creemos que somos razonables, que es como hemos creído o a veces creemos y que somos transparentes a nosotros mismos y sabemos lo que estamos pensando, no nos damos cuenta, o lo que cerramos es la raíz trágica. Lo que pasa es que hoy día no tenemos esa conciencia trágica. Hay tragedia, lo que estamos viendo me parece que es una tragedia. Así, todo dice, esto va a salir mal, vamos a terminar mal, ojalá que no, pero es como el sustito que uno tiene, pero no hay conciencia trágica en el sentido mal de que ¿en qué dices tú? No sé, ¿a ti te suena como que vamos para mejor o esto podría salir mal? No sé qué, pero yo no tengo las herramientas políticas para decirte, mira, si se mueve esto y otro y China y no sé qué, pero la sensación es como la energía que se está moviendo. Sí, hay menos, hay gente muy optimista, pero sí cuesta más ponerle esperanza. Sí, pero ya que estamos ahí, los tipos de liderazgo que hoy día tú ves en la escena política, ¿a qué responden? O sea, yo creo que administran muy bien la venganza. O sea, administran como pasiones muy
muy humanas, pero también muy arcaicas en el sentido que son comer sin digerir. Es decir, siento rabia. Yo creo que es verdad que lo que pasó en los últimos años con las mejores intenciones del mundo, en los contenidos de querer hacer un mundo mejor, ese moralismo que apareció fue religioso en el peor sentido de lo religioso, no en el bueno, sino porque no ligó, segregó. Y yo creo que generó mucha rabia. Sintió mucha gente que quedó afuera o que se sintió juzgada. Juzgada también en el mundo que conocía, que construyó. Es decir, yo creo que algo pasó ahí. Y se despertaron los monstruos, que es venir espérense un poco, por distintas razones, yo imagino de poder, de política, pero también desde el punto de vista más psicológico, como decir, ok, voy a administrar la venganza de todos los que se quedaron afuera, o que se sienten afuera, no sé. Ya, pero gatillado desde la venganza, y eso quiere decir desde el odio. Yo lo leo mucho así, sí, desde el odio, más que vamos a construir un mundo mejor, vamos todos juntos. No hay, o sea, esta cuestión suena revancha en la narrativa. Claro, pero de todos modos es disociado, porque hubo un minuto, o sea, este momento viene precedido de un minuto en que, no sé, que la gente sintió que se volvía a tomar las manos, que se volvía a tocar. Estoy pensando en esa marcha del estallido, quizás esto viene de mucho antes, incubándose, pero en que había como una emoción. No sé si de ser buenos, pero sí de volver a sentir al otro. Sí, pues, y de pronto todo esto estalla. Bueno, Hannah Arendt decía eso, la fraternidad dura 5 minutos. Por eso digo que no hay que perderse, no se trata de ser buenas personas. Sé buena persona con tus hijos, con tus estudiantes, con la gente con la que, no sé, le compra el chicle en el kiosco. Sé amable. Sí, todo bien, pero creer, o sea, y eso ya le hace mejor al mundo, eso sin duda. Sí. Pero hay algo más estructural. Y que por eso digo cómo se hace o qué es lo que se pierde en ciertos momentos cuando hay algo como de un pacto mínimo, que es como, sabes que hay lugar para todos y este es tu lugar, en el sentido, los lugares se pueden disputar, podemos volver a conversarlo, las leyes cambian, pero hay algo que es incuestionable, que sabes que existe una cosa que se llama la ley, que el que grita, no. Que grita se quedó fuera de la mesa, por decir algo. Sí. ¿O no? O transforma el grito en un proyecto. Hay una ley que regula. ¿Y eso tú crees que lo empezamos a perder cuándo? Es decir, en tu vivencia, en tu observación, esto lo traíamos, se venía incubando, digo, esta rabia, esta venganza, Yo creo que nosotros llegó un momento que muchos, yo creo que desde la sociología, desde el psicoanálisis, desde que yo estudiaba, se hablaba de esto. Lo que pasa es que se hablaba de un malestar, se hablaba. No, se hablaba de la caída de lo simbólico, así se dice, en técnico. ¿Qué es la caída de lo simbólico? Se acaba el pacto. Entonces, el otro empieza a ser invasivo, van a aumentar la psicosis, van a aumentar los trastornos de los impulsos. De eso se habla viene desde la posguerra en adelante, no sé cómo decirlo. Perfecto. Lo que pasa, y eso porque sumado al progreso técnico, lo que hacen las nuevas herramientas, y siempre la pregunta era pasa, pero igual, lo que tú decís, está el barrio, hay una... Todavía es como una superposición. Coexisten mundos, pero da la impresión que, claro, estamos en estos años, quizás desde la pandemia, tal vez un poco antes, es que uno dice, sí, no, y acá sí está pasando. Hay algo del orden simbólico que ya... ¿Cómo decir? Los pactos o el pacto de la palabra no nos sostiene. Se puede transgredir, todo se puede transgredir. Si todo se puede transgredir, todo se vuelve medio igual. Porque yo cuando empecé a escribir públicamente, no me acuerdo ya, no sé, cerca del 2010 habrá sido, un poco antes tal vez, no existían todavía los comentarios. Yo no escribía fantástico, escribía cosas, no sé. Pero justo muy rápido llegaba la cosa de los comentarios y dije, chuta, qué nervio esto igual, porque... Por la exposición. Sí, y además yo creo que el comentarista todavía era un poco más elevado en esa época, en el sentido que todavía no era puro impulso así, destrucción. Pero igual, y yo me acuerdo que en The Guardian apareció esa discusión y dijeron, vamos a moderar los comentarios. Las ofensas se fueron. Hoy ya no se puede moderar nada. Pero yo digo, ¿qué le hace al mundo igual cuando tú igualas eso a alguien que escribe algo que puede estar de acuerdo, ¿no? Y en vez de darte la lata, de responderle, de no sé qué, por último, no sé, ir a reclamarle al medio si te parece que un columnista está siendo ofensivo o lo que sea, a llenarte de una cosa que escribir, gente que escribe sin pensar. Pero estas son las nuevas reglas. Es el punto, es difícil. Por eso, bueno, pero todas estas nuevas reglas lo que hacen, pero también se puede, ¿por qué no las podemos discutir? Lo mismo los celulares en los colegios, que he visto que ahora se está como discutiendo, y uno dicen, bueno, ¿para qué? Si esto es como imposible, más bien incorporarlo. No sé, es una discusión, pero lo que no hay que, de lo que no hay que desentenderse es que, claro, estamos en un momento donde hay una mutación antropológica. Lo técnico nos cambia.
nos cambia nuestra manera de relacionarnos con los otros, cambia la política, nos cambia a nosotros mismos. Ahora, nos cambia esto y también nos cambia, probablemente, no sé, he pensado mucho en los tipos de liderazgo que hoy día están en el mundo, porque cristalizan algo y van a terminar aterrizando en los distintos países, en el resto de los países. O sea, un Donald Trump cristaliza algo, un Javier Milei cristaliza rabia. Son todas como rabias distintas, de todos modos, ¿no? Pero rabia. ¿Y la rabia qué es lo que hace? La rabia no te permite, eso es el propósito del rencor. No te permite simbolizar. Hay personas pensando en esto, que es como cómo uno hace instituciones o conversaciones que permitan elaborar. Es decir, ok, tú y tú tienen rabia, es decir, cómo desde que instituciones que te traten bien, por ejemplo, el respeto, desde a quién se invita o no se invita. Yo me acuerdo cuando, no sé, los programas políticos del tiempo, ya no me acuerdo si las elecciones o las constituciones fallían, pero pensaba, ¿qué posibilidad hay en estos programas donde ponen a uno aquí y a otro acá, así como si fueran de las barras bravas, sí, y te dan 30 segundos para hablar? ¿Qué posibilidad? O sea, ¿me entiendes? La técnica también hace el mensaje. ¿Qué posibilidad hay de que estos no se escupan, digamos? Y que más bien puedan desarrollar una idea, o sea, de que nazca algo. Sí, bueno, ahí aparece el tiempo también. Es que todo el rato. La importancia del tiempo para poder finalmente, ¿no es cierto?, desenfundar argumentos. Voló el tiempo, podríamos decir mucho más, pero... hacer el tiempo. Hacer el tiempo. Espérame. Ya, vimos Donald Trump, Milei, pero hay otras figuras que no... Por ejemplo, he pensado mucho el personaje Vladimir Putin. No sé si es rabia lo que lo mueve. No sé si es solo un anhelo de emperador, solo de poder. Quizás más de venganza o no sé. No es solamente rabia lo que hoy día está inundando como a los liderazgos mundiales, ¿o sí? ¿O son distintas formas? Sea, es que no, claro, yo creo que es menos... No los conocemos. En su forma para nosotros nos llega tan como que es esto, porque claro, tiene una cuestión de... la rabia, como se está movilizando hoy día la rabia, tiene el propósito de... O sea, son las fuerzas arcaicas míticas que se despiertan. Lo que pasa es que no tenemos elementos para mirarlo. No hay conciencia trágica, acuérdate de eso. Sí. Pero no significa que no se despierte la tragedia. ¿Y cuál es? Miren, nosotros estamos enrabiados, tenemos que expulsar al invasor, tenemos que el chivo expiatorio, el redentor, todas esas figuras aparecen de vuelta. Ahora, en Putin capaz, voy a carrilearme quizá, pero es otra figura, es realmente la ciudad es esto, a propósito de Tebas y Edipo, que así era, quiénes están adentro, quiénes están afuera y cuánto nos pertenece. Y aquí no es desde la rabia, él no moviliza afectos, sino que es desde una razón, si tú querías, una razón loca, que es esta es la verdad y esto no. Fin. Sí. No se le hace lugar al otro, que es siempre el problema. Incluso en las democracias. ¿Qué significa ser de aquí? Es decir, y en uno mismo por dentro, ¿cuánto uno le hace lugar o no a las cosas que a uno no le gustan de uno mismo? No, cero, pues uno la expulsa hacia afuera. Entonces por eso te digo que esto no se trata de ser bueno, sino que más pareció lo que dice tu amiga de duelar, que capaz que uno no es tan bonito como cree y que todo esto es más difícil, pero si uno se da el tiempo, todo se complejiza y eso es más interesante, hay más espacio. Y ya, bueno, y ahí sería otra conversación respecto de cuánto nos bancamos la complejidad. Porque la complejidad finalmente tiene que ver con aceptar que hay cosas que uno no sabe, que no todo el mundo tiene la verdad, que hay cosas que uno... Hay cosas que, Claudia, esto es lo peor, hay cosas que no tienen solución. Y hay que ver cómo se hace con eso, cómo se vive con eso. Exactamente. Constanza Michelson, un gustazo enorme. Vamos a dejar muchas conversaciones pendientes. Gracias. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.